Hoy vamos a hacer un paréntesis en este caminar por el Evangelio de Juan, este Evangelio cual ya terminamos el capítulo 19, ya vamos llegando al final de este maravilloso Evangelio, pero hoy vamos a ir a un texto que es muy especial y que tiene que ver con este reencuentro también que estamos teniendo con los hermanos que pudieron acompañarnos allí a la finca y que en este momento ya deben estar empacando para regresar o por regresando en el camino. Y es el texto de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40, un texto bien hermoso. Pero para poder entender este texto y qué es lo que está sucediendo, vamos a mirar un poquito del contexto. Resulta que en Hechos capítulo 6, los primeros 7 versículos, la iglesia ha venido ya creciendo, ya han pasado unos años desde Pentecostés y pues los apóstoles ya no tienen tiempo para todas las situaciones de la iglesia normales porque hay que atender a las personas, hay un fondo común y pues deciden elegir 7 personas para que les colaboren. Dentro de esas 7 personas, voy a nombrar únicamente 2, están Esteban y Felipe. Y estas personas son de los 7 que están allí. Y bueno, ustedes pueden ir allí al capítulo 6 y ver cómo se hizo esa elección. Llega, se eligen, estas personas comienzan a trabajar y al final del capítulo 7 muere uno de estos 2 que es Esteban, de los 2 que acabo de mencionar. Esteban muere apedreado, allí está Saulo presente, y se desata una terrible persecución a la iglesia. Han pasado alrededor de 8 años desde el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue en el año 30, posiblemente el 29, de acuerdo a los cálculos, y esto sucede hacia el año 37, cuando muere Esteban, 8 años después. Entonces viene esta persecución, los creyentes salen dispersos para muchos lugares y Felipe, este otro de los 7, llega a la región de Samaria. Y miren cómo se va dando lo que el Señor los llama a hacer. Les dice que vayan a Judea, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces ya estuvieron en Jerusalén por 8 años. Ahora son dispersos hacia Judea la gran mayoría, pero otros van más allá. Y uno de estos es Felipe, que llega a Samaria, y otros salen mucho más lejos, que es lo que se ve en el libro de los Hechos. Y Felipe llega a Samaria y comienza a enseñar la palabra, a llevar el evangelio de una manera especial, tanto que el Señor lo acompaña a través del poder del Espíritu Santo con unas señales muy especiales, y mucha gente se está convirtiendo allí en una ciudad de Samaria. No es exactamente en la capital Samaria, sino en una ciudad de Samaria. Y está allí en medio de este ministerio, digámoslo entre comillas, muy exitoso, porque el éxito no se mide en cantidades como lo vamos a ver ahora, pero está allí en medio de todo esto, y es allí donde comienza el texto al cual nos vamos a referir el día de hoy, sobre el cual vamos a meditar el día de hoy, que es Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Entonces, vamos de una vez al versículo 26. Dice así: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Y aquí vemos cómo el Señor llama a Felipe cuando está en un momento muy especial de su ministerio, cuando cantidades de personas están llegando a los pies de Jesucristo por el ministerio de él, por la predicación de Felipe, porque está llevando el evangelio. Sin embargo,
El Señor le dice, bueno, muy bueno lo que está pasando acá, pero ahora te voy a llamar a que sigas tu ministerio. ¿En dónde? En el desierto, en un camino del desierto. Y lo lleva de una ciudad donde está creciendo la iglesia enormemente a un desierto, a un camino en un desierto donde no hay casi personas, donde no hay casi nadie, ni siquiera es un caserío en medio del desierto, un campamento en medio del desierto, es un camino en medio del desierto. ¿Y qué hace Felipe? Vamos entonces al versículo 27. Dice, Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y lo que me parece maravilloso de este texto es que Dios no nos ve en grupo. Dios nos ve individualmente. Está el Señor obrando en esta ciudad de Samaria, de la provincia de Samaria, y aunque son muchos los que están llegando a los pies de Jesús, Él a cada uno lo ve individualmente. Y a este hombre, del cual vamos a hablar hoy, también lo ve individualmente. Entonces, aunque el Señor nos injerta a su iglesia, siempre nos va a ver individualmente, siempre nos va a amar individualmente, siempre nos va a guiar individualmente, en grupo, pero individualmente, porque Él se preocupa por cada uno de nosotros. Él dio su sangre preciosa, Él fue a la cruz del Calvario por toda la humanidad, pero nos trata a cada uno individualmente y nos salva a cada uno individualmente. Nos pasa de condenación eterna a vida eterna individualmente, nos hace nuevas criaturas individualmente. Y esto es maravilloso porque nos muestra cómo es su amor. Ama a toda la humanidad, pero nos ama a cada uno de nosotros, como si no hubiera nadie más a quien amar. Y aquí en este versículo 27 vemos varias características de este hombre. Este hombre es un hombre etíope. Etiopía estaba en África, esto era al sur de Egipto. También la palabra etíope se utilizaba para las personas de tez oscura. Era una manera de reconocerlos. Y esta persona viene de allí, una región lejana, pagana, pero dice que además de ser etíope, es eunuco. Y eunuco normalmente se refiere a una persona, un hombre castrado, pero también en algunos momentos se utilizaba para personas que eran guardadas para una función importante dentro de un gobierno. Lo más seguro es que sí fuera castrado este hombre, pero posiblemente no, podría no serlo necesariamente. Dice que este hombre era un alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace. Es decir, este hombre era importante, no era cualquier funcionario, era un alto funcionario importante. Tenía dinero, tenía prestigio, tenía personas a su servicio, tenía su séquito. Es decir, él iba aquí por este camino, pero no iba solo, como uno más, no. Era un alto funcionario que llevaba personas a su alrededor, una comitiva que lo acompañaba. Posiblemente, no sé exactamente qué tipo de vehículo llevaba, pero iba en un carruaje con caballos, o camellos, dependiendo de las costumbres de la época, y muchas personas a su alrededor, algunos que lo custodiaban, otros que les servían. Es decir, iban un buen número de personas con este hombre allí por este lugar. Y dice que él era un alto funcionario ¿de quién? De la Candace. La Candace no es un nombre, Candace es un título, como decir el emperador, el César, el rey, el presidente. Entonces ella era la Candace de ese lugar, la Candace de Etiopía, era reina de los etíopes, o por lo menos de una zona de Etiopía. Y dice que había ido a Jerusalén para adorar.
Y aquí hay dos posibilidades. Una posibilidad es que había sido un judío de la diáspora de siglos atrás que había llegado hasta Etiopía, y el judaísmo no se da por el lugar de nacimiento o por la creencia, sino por ser de descendencia de una de las 12 tribus. Entonces él podría ser un judío que había mantenido algo de sus creencias y podía llegar o iba a Jerusalén a adorar a su Dios. Pero si era eunuco no podía pasar de cierto lugar. Él se llamaba la puerta, hasta donde podían llegar los eunucos, aunque fuera judío. Pero también es posible que fuera un prosélito. ¿Qué quiere decir prosélito? Es decir, una persona que fue convertida al judaísmo, que era etíope, que no tenía nada que ver con los judíos, pero que de alguna manera por viajes o porque algún judío que él conocía lo llevó a las escrituras, lo llevó a conocer al único y verdadero Dios, y él se había convertido al judaísmo. Entonces están estas dos posibilidades, pero lo importante es que está en Jerusalén adorando al Señor. Él está en una de las fiestas principales allí en Jerusalén adorando a Dios. Ha ido al templo, ha llevado ofrendas, tal vez holocaustos, no ha podido llegar hasta el atrio principal, pero ha llegado hasta un sitio donde ha podido presentar sus ofrendas. La manera de adoración de ellos era a través de estas ofrendas, a través de estas holocaustos, oblaciones que se hacían en este lugar. Entonces está allí y dice el versículo 28, y en el viaje de regreso a su país, dice, iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. En este versículo 28 vemos que ya va de regreso. Ha estado en Jerusalén, ha estado unos días, posiblemente 10 días o más, dependiendo de la fiesta en la que estaba, y ya va de regreso hacia su país. Y va leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces va allí con su séquito, va en su carroza, muy elegante. Y vemos algo importante. Él sale de la fiesta de Jerusalén y él no se desentiende de Dios. No, él está buscando en las Escrituras. Él sigue leyendo la palabra de Dios. Él no simplemente cumple con el rito. Y es triste ver que nosotros muchas veces somos menos que esta persona que vemos allí, que ni siquiera era en este momento cristiano, sino que es un etíope que ha llegado a adorar y que regresa a su país con todo y está allí escudriñando las Escrituras, leyendo las Escrituras. ¿Cuántas veces? Hay personas que llegan, están en los tiempos de servicio y es el único momento en que abren la palabra. Llegan a su casa, salen de allí, la cierran y nunca más la vuelven a abrir hasta el siguiente servicio, porque no anhelamos encontrar cada día en nuestra vida ese consejo del Señor que está aquí en la palabra de Dios. Pero va allí y busca en las Escrituras, y aquí nos muestra también que él es una persona de dinero. ¿Por qué? Porque a diferencia de hoy, día que podemos acceder fácilmente a una Biblia, hay Biblias de todos los precios, desde muy económicas hasta bastante costosas en las librerías cristianas. En esa época acceder a un rollo que era escrito a mano era difícil, había que encargarlo y era costoso comprarlo. Entonces este hombre ha tenido el dinero para comprar el rollo del libro del profeta Isaías y lo va leyendo, le pertenece a él, no tiene que ir a un lugar como una sinagoga para leerlo, sino que él tiene su propio rollo, el cual va leyendo. Vamos entonces al versículo 29. Dice el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe. Entonces Felipe está aquí recibiendo una instrucción. Acércate y júntate a ese carro. Versículo 30. Felipe se acercó deprisa a la carroza
Y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y aquí, primero, Dios le da una instrucción a Felipe. El Señor nos da instrucciones a través de su palabra. Y Felipe, ¿qué hace? Felipe obedece. Felipe es un hombre diligente. Felipe es un hombre que está siendo guiado por el Espíritu Santo, y cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, obedece lo que Dios le manda. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos que el Señor nos está exhortando, nos está guiando, nos está aconsejando en una dirección, pues el Espíritu Santo nos mueve a obedecerlo. Y lo que me parece maravilloso acá es que Felipe se acerca a este hombre, un hombre desconocido, un hombre de otra raza, de otra cultura, y le hace una pregunta. ¿Y será que Felipe le pregunta: oye, ¿qué opinas de lo que lees? No, Felipe no le está preguntando la opinión, porque es que a veces hay personas que nosotros llegamos con la palabra y empiezan a opinar. No, es que yo opino que eso no está de acuerdo con mi ideología, con los tiempos modernos. Yo creo que la Biblia es anacrónica. Yo creo que lo que dice allí pues no se ajusta a mis derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de elementos que se comienzan a decir. Y eso es opinar acerca de la palabra de Dios. No, él no le pregunta qué opina, le pregunta si entiende lo que está leyendo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, preocuparnos si entendemos lo que leemos, no emitir opiniones acerca de lo que leemos. Me acerco a la palabra, oro: Señor, guíame, dame el entendimiento por tu Espíritu Santo de lo que dice tu palabra para mi vida, para la iglesia, Señor. Ayúdanos a entender y caminar en tu consejo. No emitamos opiniones, no andemos en esa dinámica que ahora se está dando de: yo opino que esta parte sí y que esta parte no. Yo opino que esta parte no tiene nada que ver con el progresismo, no tiene nada que ver con las nuevas ideologías, y entonces no me acerco a ellas. Y hay iglesias que tristemente están cayendo en este juego y empiezan a cercenar la palabra de Dios, y esta parte se predica y esta no, porque esta me va a traer problemas, porque no tiene nada que ver, o es una piedrita en el zapato para aquellas personas que quieren caminar de acuerdo a los tiempos, pero no está la palabra de Dios para que nosotros opinemos de ella, sino para que nosotros la proclamemos, la estudiemos y la entendamos, nada más. Al igual, quien lleva la palabra de Dios no da opiniones, sencillamente la enseña. No abrimos un texto bíblico y yo opino acerca del texto. Abrimos el texto bíblico, nos acercamos a él con la dirección del Espíritu Santo y lo entendemos y caminamos en ese consejo. El que enseña la palabra de Dios no está para opinar, sino para enseñar. Dice el versículo 31: ¿y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Y esto es maravilloso porque nos recuerda lo que hablábamos en estos días, cuando estuvimos viendo el corolario acerca de Juan 19:30. Y es lo que dice Efesios 1, 13 y 14, que la persona escucha el Evangelio, ¿cierto? Primero hay que escucharla, hay que decírselo, lo cree y ahí sí es sellado por el Espíritu Santo. Y él lo que está diciendo es: aquí yo leo esto, pero necesito que alguien me ayude, camine conmigo en este entendimiento. Este hombre que es judío conoce la ley, pero ahora necesita el Evangelio. Este hombre entiende que necesita más. Este hombre entiende que Dios
está invitándolo a algo más. Necesita urgentemente escuchar el Evangelio, porque la ley la tiene en sus manos. Y recordemos que aún no está escrito el Nuevo Testamento. Tal vez si estuviéramos en esta época, Felipe le hubiera dicho, bueno, pues avanza un poco en el libro que tienes en la mano, vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a leer un evangelio, vamos a leer una de las cartas que están allí en el Nuevo Testamento, y allí te va a explicar mejor lo que estás leyendo. Pero como en este momento no está escrito el Nuevo Testamento, Felipe es enviado por Dios mismo para que él sea quien le proclame directamente el Evangelio de Dios. Entonces, va a escuchar este etíope que va de camino, de regreso hacia su tierra natal, va a escuchar en este momento el Evangelio de parte de Felipe. Nosotros tenemos la palabra de Dios y no es excusa para nosotros no compartir ese evangelio a las personas que lo necesitan. Dice el versículo 32. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. 33. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. 34. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. El etíope es un judío normal, no es un fariseo, un saduceo, no es un sacerdote, no es experto en las escrituras, no es un maestro de la ley, no. Pero este hombre acaba de estar en Jerusalén. 8 años atrás, el Espíritu Santo había bajado en una fiesta de Pentecostés sobre un grupo de 120 personas. Después se habían convertido 3,000, después 5,000 más. La iglesia estaba creciendo de una manera impresionante y había un alboroto de todas estas personas que se reunían en el pórtico de Salomón a escuchar las historias de Jesús, que se reunían en las casas para compartir la cena del Señor, que vivían en una comunión, en una fraternidad impresionante. Y esta historia que ellos proclamaban estaba de boca en boca, unos atacándola, otros defendiéndola. Los judíos más arraigados diciendo que estas personas eran una secta que se había levantado y que estaba diciendo que el Mesías había llegado, pero desde luego todas las personas que llegaban a Jerusalén durante esta época escuchaban que el Mesías había llegado, decían unas personas por allí, pero otros decían que no, que era mentira. Entonces este etíope está leyendo este texto porque él ha oído que al Mesías, que posiblemente había llegado y del cual algunos hablaban, había sido llevado a la cruz y había cumplido las profecías, y una de esas profecías que había cumplido era esta. Y en esos días que este hombre había estado en Jerusalén, aproximadamente mínimo 7 días, 8 días, tal vez más, había escuchado muchos de estos rumores. Entonces, cuando él abre este texto, le entra, por la obra de Dios, a través de las escrituras, le entra esa incógnita. Dígame, dice el versículo 34, lo vuelvo a leer. Por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Será que lo que escuché era cierto? Porque aquí yo estoy viendo que hay una profecía que habla de algo de lo que me contaron en Jerusalén. Dice el versículo 35. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Y mire lo que hace Felipe. Comenzando por la palabra, llega a Jesús. Siempre es desde la palabra. Nosotros no podemos ir a contarle a una persona que Jesús es maravilloso, que Jesús es
espectacular, que vale la pena acercarse, confiar en la obra de Jesús, cuando no le hablamos de la palabra, cuando le decimos, no, es que Dios me hace feliz, es que Dios me arregló mi situación sentimental. Sí, Dios te puede hacer feliz y Dios puede arreglar situaciones sentimentales y hacer milagros, pero eso no es lo que lleva a una persona a conocer a Jesús y a creer en Él. Es la palabra de Dios. Por eso Felipe comienza aquí desde la misma palabra, y desde la misma palabra le muestra la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Le dice, mira, este es, y comienza a narrarle todo lo que habla desde el Antiguo Testamento de Jesús y cómo Jesús lo ha cumplido. Felipe no le da una opinión acerca de ese texto. No le dice, no, pues yo opino que ese texto dice a esto, o es un gran consejo para tu vida, o es un gran consejo para tu familia, o si lo vemos desde la política que se está viviendo en este momento. No, Felipe lo lleva a las buenas nuevas acerca de Jesús. Felipe no le da un consejo de superación personal y después lo invita a creer en Jesús. No, Felipe le muestra a Jesús en la Biblia y le muestra la obra de Jesús cumpliendo todo lo que se había dicho acerca de él. Por eso le muestra las buenas nuevas de salvación, el evangelio de salvación. Este hombre va escuchando todo el cumplimiento de Jesús. Este hombre va escuchando el evangelio y el Espíritu Santo va obrando a través de la palabra de Dios en el interior de este hombre, en lo profundo del ser de este hombre. Y este hombre va creyendo en ese Jesús, en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que es el evangelio de nuestra salvación. Va creyendo. Y entonces, ¿qué dice? Dice el versículo 36. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y aquí nos damos cuenta de algo. No lo dice el texto, pero es fácil de verlo. Si él está diciendo que impide que yo sea bautizado, es porque Felipe también le contó la gran comisión a este hombre. Le dijo, mira, vamos a ver lo que hay en la palabra. Solo la Escritura te puede mostrar solo a Jesucristo, solo la obra de Jesucristo. Y solo por fe puedes acceder a la gracia que solo Dios te puede dar para que seas salvo. Por eso dale solo la gloria a Dios y obedece. Y el Espíritu Santo, después que este hombre ha creído, lo llama a obedecer la gran comisión. Ya es discípulo, ya está empezando a caminar y lo primero que hace es obedecer. ¿Y cómo quiere obedecer? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Felipe está cumpliendo la gran comisión y este hombre no necesita ser llevado de alguna manera extraña, sino que el mismo Espíritu Santo le dice, listo, comienza a obedecer. Jesús dio su vida por ti y Jesús te mandó a creer y luego a obedecer siendo bautizado y obedecer en todas las áreas de tu vida. Pero hay una obediencia particular que te manda. Obedece, ve y te bautizas. Entonces se va cumpliendo la gran comisión, porque este hombre ya está mostrando que está arrepentido. Ya no es una persona que simplemente es un etíope con un cargo importante, ya no es un prosélito judío que va a adorar a Dios al templo de pronto una o dos veces en la vida. No, es un hombre que tiene al Espíritu Santo porque ha creído, se ha arrepentido, ya no camina conforme a una religión, ya no camina conforme a su particular forma de ver la vida, ya no camina de acuerdo a
los dictámenes de la época, no, camina conforme a la palabra. Ha volteado, se ha arrepentido, que arrepentirse es empezar a caminar hacia Jesús y comienza a obedecer a Jesús y comienza obedeciendo por el bautismo. Y es tan importante que él haya hecho este ejercicio: escuchar, creer y obedecer para bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo es un signo, es una muestra, es un testimonio público de lo que yo ya creí, de lo que Dios ya hizo en mí. Alguien en estos días que hemos estado hablando de este tema me preguntaba si el bautismo de un niño es válido. Y miren la pregunta que se utiliza: ¿es válido? O la palabra que se utiliza, válido. Y tal vez la pregunta es, bueno, ¿válido para qué? Y yo te diría, bueno, si tú naciste antes de mayo de 1938 en Colombia, pues en esa época la iglesia oficial bautizaba a los bebés y les daba algo que se llamaba la partida de bautismo. Y ese documento es válido como registro civil para las personas que nacieron antes de mayo de 1938. Entonces, ¿es válido? En ese sentido, pues es válido el documento que te dieron, la partida de bautismo. Pero ahora preguntemos esto de ser válido o no ser válido. ¿Para qué? ¿Tendría sentido que Felipe bautizara al etíope sin haber proclamado el evangelio, sin haberlo llevado a la palabra de Dios, sin que este etíope haya creído, haya sido por el Espíritu Santo, se haya arrepentido y desee, por la guía del Espíritu Santo, obedecer al Señor bautizándose? ¿Tendría algún sentido? O sea, ¿para qué bautizar a este etíope si no cree? ¿Para qué bautizar a este etíope si ni siquiera le ha preguntado por Jesús? Si ni siquiera ha pedido por la guía del Espíritu Santo que sea bautizado, porque él sabe que Jesús murió en la cruz del Calvario por él. No tendría ningún sentido, sencillamente sería un baño más. ¿Qué tenemos que hacer con los niños? Enseñarles la palabra de Dios. Es lo que nos manda la Biblia. Si nosotros instruimos a nuestros niños en la palabra de Dios, aun cuando sean grandes, no se van a apartar de ella. Eso es lo que glorifica al Señor, que les enseñemos a nuestros niños la palabra de Dios, para que cuando ellos tengan conciencia de pecado, de culpa, se den cuenta que necesitan del Evangelio, depositen su confianza en Jesucristo y pasen de condenación eterna a vida eterna y obedezcan bautizándose. Esa es lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, como iglesia bíblica, no debemos preguntarnos si el bautismo de un niño es válido o no es válido, o si el bautismo de un no creyente es válido o no es válido. Preguntémonos si el bautismo de un niño o de un no creyente es bíblico o no es bíblico. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Vamos entonces al versículo 37. Dice así: si cree usted de todo corazón, bien puede, le dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestó el hombre. Este versículo 37, tal vez si usted me está acompañando en una versión de las modernas, no va a aparecer, pero lo va a encontrar en la parte de abajo. Hay una discusión acerca de los manuscritos en que fue en los cuales está este versículo, y unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, pero independientemente de la discusión, lo importante es que
lo que dice el versículo 37 se infiere directamente de lo anterior. Este hombre sí cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, si no, no estaría pidiendo ser bautizado como cristiano, obedeciendo a Jesús. Entonces no hay necesidad de darle muchas vueltas a este versículo. Vamos al versículo 38. Dice así: entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Y con esto Felipe sigue dentro de la gran comisión. Felipe obedeció cuando Dios le dijo, ve. ¿Se recuerdan la primera parte de la gran comisión? Vayan. Felipe fue, lo llevó. Segundo, Felipe proclamó el evangelio y de esta manera el etíope se hizo discípulo. Vayan y hagan discípulos, continúa la gran comisión. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felipe bautiza al etíope y pues continúa el viaje. Pero miren cómo el Señor es claro en el orden de las cuestiones. Hacemos discípulos a través del evangelio y los bautizamos. Es el orden correcto, porque cuando nos bautizamos estamos mostrándole a las personas que nos rodean en el momento que nos sumergimos que hemos muerto y en el momento que salimos del agua y ahora hemos resucitado. Y esto es algo maravilloso que hoy sucedió allí en este reencuentro que tuvimos en esta finca esta mañana, y que mientras nosotros estábamos en esta grabación estaba sucediendo, pues si el Señor dispuso que se cumplieran la planificación que habíamos tenido para el día de hoy, y es que unas personas que habían creído, que ya conscientemente habían depositado su fe en Jesucristo, fueron bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergiéndolas y sacándolas. Y eso es algo maravilloso que pudimos hacer el día de hoy. Dice los versículos 39 y 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre en su camino. Qué alegría obedecer a nuestro Señor. Qué alegría reconocer públicamente que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo, que hemos nacido de nuevo. Versículo 40. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Entonces, Felipe continúa su camino, nosotros continuamos. A medida que el Señor vaya poniendo personas en nuestro camino, proclamamos el evangelio desde la misma Biblia. Les hablamos acerca de la obra de Jesucristo. El Señor va haciendo a través de su Espíritu Santo la obra en las personas, y estas personas van a llegar a ser discípulos y los llevaremos a que sean bautizados como creyentes. Y seguiremos mientras el Señor nos permita estar a este lado de la eternidad haciendo esta obra, porque todos debemos cumplir la gran comisión: ir a ser discípulos por el evangelio, por la palabra de Dios, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y seguir enseñando la palabra de Dios para que sean edificados. Vamos a darle la gloria al Señor por esta palabra maravillosa. Amado Señor, gracias porque eres perfecto, porque tu palabra es preciosa, porque en ella encontramos claridad absoluta, diáfana, acerca de tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque cuando nos resguardamos en tu palabra, cuando no buscamos algo que no esté allí, podemos descansar y caminar en la simplicidad de lo que tú quieres para nuestra vida, en la sencillez que camina el Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque descansar en ti, obedecerte a ti, guiados por tu Espíritu Santo, es lo más maravilloso que nos puede suceder. Gracias, bendito Señor. Sigue obrando en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra iglesia. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.